investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y estoy con mi compañero co-investigador, el profesor Roberto Páez. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, realmente. Estamos aquí para compartir los resultados de nuestro proyecto de investigación denominado Uso y Alcance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en colegios de gestión oficial de la educación media en nuestro país. Este estudio fue realizado con los fondos de Prociencia durante el periodo del año 2020-2021 con docentes del nivel medio en nuestro país. Entonces, el objetivo, como dice acá vamos a estar presentándole los resultados principales presentados en el libro que fue publicado a inicios de este año desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, entonces en este libro se presenta un resumen de los hallazgos de este estudio. Entonces, los contenidos en el libro podemos encontrar, tiene un prólogo, introducción, el marco teórico, materiales y métodos, todo lo que tiene los resultados principalmente y las conclusiones del libro. Entonces, tenemos así que queremos presentarles un breve resumen de nuestros resultados generales que tenemos aquí con ustedes. Realizamos dos fases. Primero tuvimos una fase exploratoria en la que adaptamos un instrumento ya existente sobre integración de tecnología en la educación, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de la pandemia, porque este estudio se planificó y se presentó en el año 2018, como lo dice la convocatoria, y luego al momento de iniciarse el estudio estábamos en etapa de pandemia, por lo que tuvimos que realizar una fase exploratoria para ver de qué manera el instrumento que teníamos planificado utilizar se adaptaba a las condiciones existentes en ese momento. Y luego se hizo una fase de implementación. El profesor Roberto les va a explicar un poquitito más sobre qué se hizo durante la fase de implementación y qué metodología Durante la fase exploratoria se utilizó una metodología de grupos focales. Tuvimos reuniones virtuales con docentes de educación media de todo el país. Hicimos un muestreo intencionado según los colegios más representativos de diferentes regiones del país, incluyendo Asunción, Central, Cordillera, Misiones, creo que Concepción también, no sé si estoy, y Capital. Entonces, a partir de ahí se adaptó el cuestionario y se llevó a la fase de implementación propiamente dicha, de la que les va a comentar el profesor Roberto. Bueno, en esta fase de implementación, primeramente agradecemos al Ministerio de Educación y Ciencias, que fue el que, digamos, nos dio la base de datos de todos los colegios de gestión pública que funcionaban, porque hay que entender que en el año 2020 algunos colegios fueron fusionados con otros, porque, digamos, no todos los colegios abrieron en esa etapa. Así que aquellos que, digamos, seguían en funcionamiento ya en esta etapa de educación virtual, de acuerdo a la base de datos que nos proveyó el Ministerio de Educación y Ciencia, nosotros hicimos un muestreo aleatorio donde hicimos una estratificación primero por departamento y luego por aquellos colegios que tenían mayor densidad en la matriculación, es decir, aquellos colegios que tenían más estudiantes, de manera a que eso nos permita tener, digamos, dentro de la muestra aquellos colegios que para nosotros eran más representativos porque incluían a más estudiantes matriculados en la educación media. De esa lista de cerca de 5.000 instituciones educativas en todo el país,
fueron seleccionados 98. Además de 98, tomamos como, digamos, colegios de control, aquellos colegios que tenían la más alta densidad de estudiantes matriculados, tipo los colegios centros regionales, sí. Porque creíamos, y de hecho al hablar con los docentes era así, eran más representativos de cada una de las zonas del país. Además, hemos sorteado 98 colegios que hemos visitado. De esos 98 colegios hemos entrevistado a 724 profesores que fueron los que, digamos, fueron seleccionados en la muestra. Y a partir de ahí fue que ya con el instrumento validado en la etapa de exploratoria fue que empezamos a hacer el análisis de datos. Bueno, y entonces, siguiendo un poco, en la fase de implementación entonces se encuestó a 724 docentes de educación media y se hizo una última fase explicatoria o explicativa, se llama, para conversar con ellos sobre las respuestas que se dieron en el cuestionario. El cuestionario tenía 4 secciones principales que se referían a diferentes aspectos de lo que es el uso y la integración de las tecnologías de la información y comunicación, como ser la capacitación docente, el nivel de integración de las TIC, el nivel de capacitación de los docentes, o sea, qué tan familiarizados ellos están con las TIC, y también sobre todo qué tanto ellos integran las TIC en su práctica, qué tipo de herramientas son las que más utilizan y entre otras cuestiones, y también cuestiones referentes a la pandemia se incluyeron como adicionales al instrumento inicialmente seleccionado. Entonces vamos a pasar a presentar los principales factores que influyen en la opinión de los profesionales sobre las TIC. Y para esto le voy a pasar nuevamente el micrófono al profesor Roberto para que nos explique un poco esta parte. De todas las variables que incluían el cuestionario, nosotros hicimos un análisis multivariado que se llama análisis factorial exploratorio, que permitió identificar los 3 aspectos principales en cuanto a los factores que influyen en la opinión profesional de los profesores referente a las TIC. Y hemos podido agrupar todas las variables en estos factores que nombramos nosotros de acuerdo a la naturaleza de las variables que tenían mayor asociación entre ellas, y eran el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con de acuerdo a la asignatura que enseña, qué recurso TIC utiliza, cómo lo utiliza, y principalmente vimos qué utilizaba antes de la pandemia, qué utilizó en la pandemia, y también hicimos algunas consultas sobre si lo seguiría utilizando, ¿verdad? Luego vemos las dificultades técnicas, y además de las dificultades técnicas, de acuerdo a la entrevista que teníamos con ellos, tuvimos que incluir un aspecto emocional, porque digamos, el tipo de frustración que sentían algunos docentes influían más que aquellas dificultades técnicas que pudieran tener. Así que le llamamos a este segundo factor dificultades técnicas y emocionales, agrupando aquellas variables que los docentes consideraban que fueron la problemática principal para la incorporación de las TIC, o en cuanto a la opinión profesional que tenían ellos sobre la TIC y lo que podían utilizar en sus procesos de clase. Y finalmente la infraestructura tecnológica, que si bien es cierto que en muchos colegios, principalmente en el interior del país, no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida para poder desarrollar cierto tipo de proceso de clase, principalmente lo que tenía que ver con educación virtual por motivo de la pandemia, pero sin embargo es como que los docentes construyeron su propio laboratorio virtual en sus casas. Entonces
también tuvimos que incluir la infraestructura tecnológica de los propios docentes y también aquellos que tenían o no en sus instituciones educativas. Y sí, ahí entonces hay que también tener en cuenta que uno de los principales factores, como dice aquí, es la cuestión del acceso y la infraestructura, ¿verdad? Entonces, siguiendo, a ver si sigue. Entonces luego pasamos a ver cuáles eran los factores que influyen en la integración de las TIC para los docentes. Y aquí entonces podemos ver estas cuestiones que también les va a comentar Roberto, cómo se llegó a estos factores. También se agruparon de acuerdo a la sección donde habla sobre la integración de las TIC. Hay una sección donde tiene varias variables y estos 7 factores son los que se encontraron, se confirmó en la etapa confirmatoria, que son los que influyen en la integración de las TIC. Principalmente veíamos resultados de investigaciones anteriores donde mencionaban que la integración de las TIC ya era, digamos, algo muy utilizado en nuestro país. Y nos dimos cuenta de que sí, pero da la casualidad que los docentes mencionan que utilizan las TIC principalmente para planificar y presentar formalmente documentos. Es decir, para escanear su planilla, enviar su planilla y cosas así, y no principalmente para utilizar la herramienta tecnológica para dar clases. Entonces, digamos, es ahí donde vemos la problemática, porque si bien incorporan las TIC, lo incorporan en cuestiones más que tienen más que ver con aspectos administrativos y no precisamente en el proceso de clase, en el proceso de enseñanza, donde, digamos, podían darle ese uso para que los estudiantes tengan, digamos, un mejor aprendizaje. También nos dimos cuenta, está ordenado de acuerdo a aquellos que digamos, tenían mayor puntuación factorial, es decir, aquellos que estaban con una asociación de variables en mayor grado. Vemos que el segundo es el desarrollo de clases por plataformas virtuales. Es por eso que siempre tenemos que hacer la salvedad de que esto se hizo en el año 2020-2021. 2020, segundo semestre principalmente, que era cuando estábamos totalmente en etapa virtual y donde la principal preocupación era ver alguna plataforma virtual para desarrollar las clases. Es por eso que vemos también eso reflejado en que el segundo factor preponderante es justamente la capacitación en estas plataformas virtuales. Y es así como vamos viendo luego el desarrollo de materiales didácticos. Varios profesores habían mencionado que elaboraban materiales, incluso algunos muy buenos en idioma guaraní o en yopará, para que puedan llegar mejor a sus estudiantes. Entonces es ahí donde se fueron agrupando y viendo los resultados de la encuesta o las entrevistas que le hicimos a ellos, ¿verdad? Y sí, ahí también se ve que de acuerdo a los requerimientos del programa de estudio, otro factor que incide en la integración de las TIC en los medios de comunicación con los docentes, adecuaciones curriculares y por último para la promoción de la investigación, la innovación en el aula. Si bien salió un factor, no salió más arriba, ¿verdad? Entonces, continuando un poco con la frecuencia que se integran las TIC en las aulas, se puede ver que ya son pocos los docentes, y como esto también es una salvedad, como dijo Roberto, esto se hizo durante el año 2020 principalmente, entonces las TIC se estaban utilizando mucho, entonces se ve que son pocos los docentes que dicen que raras veces integran las TIC en sus aulas. Entonces, y ahí en el otro cuadro se pueden ver que una gran parte de los docentes usan las TICs a partir de 2 horas en adelante. Menos de 2 horas o ninguna hora es menor el porcentaje, pero sí esto está supeditado nuevamente, como dijimos y como dijeron muchos docentes, uno de los principales hallazgos es que depende mucho
del acceso que tienen tanto los docentes en la misma institución educativa, porque hablan de que, por ejemplo, existen equipamientos, pero no siempre son accesibles a todos los docentes para todas las clases que tienen que dar. Entonces eso es una limitante, que las TICs, si bien están presentes, todos tenemos nuestros celulares, todos los docentes, la gran mayoría de ellos indicó tener su propio equipo. Ellos están supeditados a muchas veces el acceso que existe en las propias instituciones o por parte de sus estudiantes, porque para que se puedan integrar efectivamente, los estudiantes también tienen que tener un acceso que les permita utilizarla durante el transcurso de las clases y para la realización de su tarea. Entonces eso es una cuestión que incide también en el uso que se le da a las TIC. No sé si, Roberto, tenés algo más que agregar respecto a esto. Justamente también hay que entender de que nosotros hicimos una estratificación por departamento. No lo mostramos aquí porque básicamente la estructura es similar en todos los departamentos. Incluso aquí en Capital nos dimos cuenta que existen instituciones que ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, en Capital, en Asunción, y aquí en el departamento central hay varias instituciones que visitamos y que mencionan que no tienen acceso a Internet, que nosotros al empezar el proyecto pensábamos que tal vez íbamos a encontrarnos con esas dificultades allá por el interior, incluso en zonas muy rurales, por ejemplo, pero sin embargo aquí en zona central y capital ya nos encontramos con esas dificultades. Y también, principalmente en colegios de capital, hemos encontrado que cuentan con laboratorios de informática, pero nunca han recibido un respaldo técnico o nunca han tenido un servicio técnico sus computadoras, entonces prácticamente no la utilizan porque los programas ya no se pueden utilizar en esas computadoras porque ya son muy viejas o cosas así. Entonces esas dificultades son limitantes y esas limitantes hacen que veamos muy pocas horas en el aspecto anterior. Entonces, siguiendo, tenemos que los docentes indicaron la mayoría haber sido capacitados. Muy pocos dijeron que tuvieron ninguna capacitación. Ahí en ese gráfico, digamos que hay se cortó, pero vemos que la gran mayoría tuvieron capacitaciones menores en general, incluso de cursos semestrales o de cursos más cortos. Y en el nivel de competencia podemos ver que solamente 1% de los docentes se consideran a sí mismos como desconocidos, como que no saben nada sobre las TIC. En recién llegado tenemos un porcentaje que si bien es bajo, es significativo, ya que 13% de los docentes considerarse recién llegados a esta altura del siglo XXI es un poco preocupante, ya que tenemos un 14% de docentes y principiantes 27%. Entonces tenemos más de 40% de docentes que se encuentran en nivel principiante o menos. Pero por otro lado tenemos un 40% de docentes también que se consideran de nivel promedio a sí mismo, o sea que ellos piensan que manejan las TIC de manera adecuada, pero que no consideran que su nivel de competencia sea avanzado o experto. En el cuestionario estos indicadores estaban descritos, ¿verdad? Experto es alguien que realmente maneja una cantidad de herramientas y que puede incorporarlas de una manera creativa a su práctica. En el avanzado también ya en un uso creativo, pero el promedio es que tiene una integración, pero todavía necesita, pero lo hace de una manera
digamos que de acuerdo a lo que se va presentando, no es que busca nuevas maneras y que está innovando. Recién a partir de avanzado, digamos que tenemos un 18% docente, un poco menos del 20% que realmente innova con las TIC. Entonces eso también es algo que hay que rescatar y hay que tratar de ver, bueno, lo positivo es que, bueno, tenemos 20% docentes que están innovando, pero lo que queremos es mover esa curva más hacia el lado de, digamos, del conocimiento. Entonces vamos a pasar a algunas apreciaciones que hicieron los docentes de nuestro estudio, en el estudio de seguimiento, sobre el porqué de estas respuestas. Dice, por ejemplo, dice, ni siquiera tienen una sala de informática, es lo que ya mencionó Roberto, que en algunos lugares no hay equipos, o los equipos que hay no son accesibles a los docentes y estudiantes, o que, por ejemplo, la señal de internet no llega hasta la zona donde se encuentran. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, dice, en una zona urbana con todos los dispositivos facilita muchísimo, pero si es en un lugar rural donde hay poco acceso a la tecnología y ese tipo de herramientas es un poquito más complicado, la gente todavía prefiere lo presencial, lo físico, ese tipo de actividades. Entonces, uno de los principales hallazgos, una de las principales cuestiones es esa cuestión de que el acceso es una condición, como se dice, sine qua non. Si no hay acceso, no se puede hablar de integración. No podemos aprender a usar las TIC si no tenemos luego TIC. O sea, si nosotros no tenemos celular, no tenemos computadora, ¿cómo vamos a hacer el aprendizaje si no hay manera de que nosotros podamos hacer uso de esas herramientas? La percepción de las TIC, no sé si Roberto querés comentar o leer lo que dice, por ejemplo, este docente de Paraguarí. Dice, bueno, voy a leer yo entonces. Para poder desarrollar otras habilidades y destrezas que ellos pueden explotar, refiriéndose a los estudiantes, porque ellos vuelan, como digo. Entonces ellos son nativos, nosotros nos cuesta, sí, pero el problema es que por lo menos nosotros vemos que ellos vuelan en las cosas que ellos saben, pero de repente para el aprendizaje que no necesariamente ellos saben usar, o sea que nosotros los docentes tenemos que poder guiarles para que ellos puedan usar las TIC para aprender, porque si no es como que las TIC se vuelve algo que es algo solamente que sirve para comunicarse, para reírse, para estar conectado con lo que sea, ¿verdad? Pero para el aprendizaje, para que haya un aprovechamiento, muchas veces hace falta. Entonces, es una de las cuestiones que los docentes destacaron, este es solo un ejemplo, que muchas veces nuestros estudiantes, incluso en la educación superior donde nosotros actuamos, decimos son nativos, ya saben usar todo, saben mucho más. Los jóvenes saben las herramientas, saben, pero saben lo que ellos usan. Si uno se pone a ver, ustedes conocen el ciclo de CONACYT y muchas veces no conocen. Ustedes saben buscar datos sobre educación y TIC en internet y no saben dónde encontrar. Entonces, ¿cómo usar las TIC para el aprendizaje? Ese es el desafío de los docentes. Y eso es donde los docentes tienen que aprender a cómo enseñarle a sus estudiantes a aprovechar estas herramientas, porque estas herramientas son muy poderosas, pero en la medida que nosotros, tanto las personas que aprendemos, las podamos utilizar para el aprendizaje. Y muchas veces nuestros estudiantes, los niños jóvenes, saben las cosas que ellos usan siempre, pero no están ellos enfocados en aprender matemáticas o a leer o la ciencia cuando están usando para uso recreativo. Entonces, esa es la función del docente. La función del docente es mostrarle cómo esta herramienta se puede usar para aprender. Y ese es uno de los grandes desafíos de esto, ¿verdad?
la competencia docente. Ahora sí, Roberto, te toca a vos. Bueno, en cuanto a la competencia docente, dice, nosotros somos competentes en la utilización porque no somos informáticos. Entonces, uno de los principales los cuestionamientos que decían los docentes es que ellos, al no ser informáticos, no tenían, digamos, esas capacidades. Es decir, no podían ellos interpretar lo que era el uso de las TIC en el ambiente donde ellos se desarrollaban sin la necesidad de ser informáticos. Dice, lo que ellos principalmente mencionaron es de que necesitaban esas capacitaciones. También mencionaron que el Ministerio de Educación les proporcionó esas capacitaciones principalmente en el uso de las herramientas tecnológicas y en la plataforma Tu Escuela en Casa, que fue una plataforma virtual donde los profesores encontraban ya dispuestos aquellos materiales que utilizaban en sus clases. Pero, sin embargo, muchos consideraron que no era suficiente. Es por eso que los docentes, por autogestión, se inscribían a todos los cursos de capacitación que encontraban para poder hacer frente en aquel momento a la enseñanza virtual. Es por eso que hablando con Valentina, yo le decía que una de las principales cuestiones que el Ministerio de Educación debería tener en cuenta es de que actualmente, si no digo todos, porque por lo menos un alto porcentaje de los docentes del país están capacitados para poder usar las tecnologías. De una u otra forma tienen alguna capacitación para poder hacer frente al desarrollo de clases utilizando TIC, y eso debería ser una herramienta fundamental para que nuestro ministerio haga propuestas de desarrollo de clases y capacitaciones para que las TIC verdaderamente tengan utilidad en casi todas las instituciones del país. Entonces hay que aprovechar de que el recurso humano, los docentes, están con esas capacidades, y también los propios estudiantes a través de la experiencia que tuvieron en estos 2 años. Entonces es una cosa que yo creo que es muy positiva, que se tiene que impulsar. Sí, sobre todo ahí, por ejemplo, dicen, si tenés esa predisposición, porque eso es lo que nosotros notamos. Los docentes se mostraban predispuestos a aprender. Y una de las cosas también que ellos hablaron, que es que muchos de los reacios o los que eran más resistentes a las TIC se vieron como que forzados a partir de la pandemia, y eso también llevó a ese interés, y que eso hay que aprovechar, o sea, no hay que perder tiempo, no hay que ver. Y bueno, en respecto a la integración, la mayoría, y sobre todo como dijo Roberto, habló de que sí, que se utilizan, ¿verdad? Como una herramienta para la clase. Lo que encontramos durante la pandemia, que dependiendo del acceso, de la disponibilidad de recursos en la comunidad, y muchas veces, como dijo él, incluso en áreas urbanas, pero menos favorecidas, donde, por ejemplo, un problema grande es dónde llega la conectividad del internet, de los proveedores de internet, digo, claro, personal. Y los proveedores se basan muchas veces en dónde está la gente que puede pagar ese servicio. Entonces, muchas veces en ciertas zonas de repente ya no llega, ya no hay buena señal de internet, y eso, por ejemplo, se daba incluso en zonas del Bañado de Asunción, por ejemplo, donde colegios de esas zonas no tenían conectividad porque la señal de internet no llega. Entonces, eso es una de las cuestiones más destacadas con respecto a eso, ¿verdad? Y sobre todo que muchos dijeron, bueno, depende de cada uno, depende mucho de la voluntad, de la actitud del docente para que integre más o menos y la manera como lo haga. Entonces, tenemos aquí que las etapas del proceso de integración podemos ver nuevamente. Aquí tenemos conciencia, aprendizaje, comprensión, familiaridad, adaptación y aplicación creativa. Son las categorías, las variables que nosotros teníamos, y del 100% tenemos que
como ya salió en el anterior, un 17% que hace aplicación creativa. Y tenemos un gran porcentaje que todavía está a nivel básico de aprendizaje, que necesita más, o sea que cuanto más capacitado el docente está, más integra las TIC. Entonces esa era una de las cuestiones también importantes para destacar de estos resultados. No sé, Roberto, si hay algo más que querés agregar sobre esto. Y lo principal era la actitud, ¿verdad? Más del 50% de los docentes mencionaron que, digamos que al tener la familiaridad, el nivel de familiaridad en la integración de las TIC, que es que me enseñan a usar esta herramienta para hacer tal cosa, yo ya me quedo con eso y lo repito siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos tratar de innovar para cambiar también, ¿verdad? Son muy pocos los docentes que desde una etapa de adaptación y aplicación creativa, que son el 28% y el 17%, son aquellos que mencionaron que quieren capacitarse más para poder producir más, que de hecho produjeron sus propios materiales, sus propios videos. Entonces son 17% aquellos que hicieron eso, aplicación creativa de las TIC, es decir, utilizaron para crear su propio contenido. Entonces, en eso yo creo que tenemos que trabajar y creo que es la segunda parte de nuestra investigación, ¿no? A ver si corre. Y bueno, en conclusión, entonces tenemos que, como ya venimos repitiendo, el acceso a los recursos es escaso, es limitado, y eso es una condición básica para que se pueda dar la integración. Todos los docentes encuestados indicaron tener acceso a los recursos TIC principalmente por autogestión, o sea, todos tienen, como docentes tienen, pero ellos indicaron que sus estudiantes no tienen, ¿verdad? Y las instituciones. Y aquellas instituciones que tienen infraestructura tienen dificultad de no contar con suficientes equipos para todos los actores y que la conexión sea constante y de alta calidad. Entonces esas son las cuestiones más relevantes, más destacadas, y esto en relación a los docentes están en la etapa de comprensión, más del 60%, y que también se destaca que más de los docentes, 90% manifiesta tener conocimiento de las TIC y que perciben que requieren de más capacitación, como ya dijimos a lo largo de esta charla. Y bueno, finalmente, como conclusión final, tenemos que el mayor desafío que se presenta en la educación media tiene que ver con lo que respecta al acceso a infraestructura, como ya vine diciendo también eso. O sea, que realmente estos proyectos de acceso a las TIC que tiene el Ministerio de Educación con el MITIC se lleguen a concretar ya de una manera efectiva en la brevedad posible. Que esas herramientas lleguen a todas, de manera universal, a todas las instituciones de nuestro país, tanto en zonas urbanas como rurales. Porque ahí realmente vamos a poder justamente, digamos que, achicar esa brecha digital de la que tanto se habla.